Buenas tardes. En una nueva comunicación con ustedes vamos a continuar desarrollando estos temas y en esta oportunidad tiene que ver con algo que venimos mencionando frecuentemente a través de los distintos aspectos y los distintos enfoques que vamos abordando. Uno de los eventos que venimos mencionando muy a menudo tiene que ver con el tema cuando nosotros nombramos o denominamos algún evento como investigación. Eso es lo que justamente vamos a abordar en este momento. Ustedes han visto que luego de la triada de los elementos fundamentales, de la metodología epidemiológica, de los indicadores, de los riesgos, de los tipos de estudio y de algunas particularidades como saber tener idea de población, tener idea de cómo se pueden representar los distintos eventos a través de imágenes o a través de superficies que quedan determinadas, detalladas, como es la cartografía. Bueno, ahora vamos a abordar toda esa situación, todo ese conjunto de elementos, los vamos a juntar y vamos a tratar de llevar a cabo el trabajo. El trabajo que tiene por fundamental hecho la acción de epidemiología puede llevarse a cabo de dos maneras. Esas dos maneras, una es bastante compulsiva, que es la que vamos a abordar en este momento. Tiene que ver, muchas veces tiene que ver, no siempre, pero tiene que ver con situaciones apremiantes que se dan, que irrumpen, por así decir, en la paz, en la tranquilidad de cuando no sucede nada, y que algunas son realmente lamentables, como por ejemplo los problemas climáticos, cuando se presentan grandes sequías, todo lo contrario, cuando se presentan grandes inundaciones, terremotos, que si bien acá no lo tenemos, pero hay otros lugares de la faz de la Tierra que lo tienen. Situaciones también que muchas veces no estamos lejos, como la zona precordillerana, con todos sus movimientos sísmicos. Épocas estivales con muchísimo calor, muchísima sequía. Esos veranos que la caída y la acción de los rayos solares prácticamente son deleterios sobre los organismos vivos y sobre todo sobre los alimentos de los organismos vivos. Y eso tiene que ver con investigación epidemiológica muchas veces. Entrando en el tema, vamos a ver lo concerniente a cómo y cuándo investigar. La investigación epidemiológica es un proceso a través del cual se obtiene información complementaria sobre uno o más casos de determinada enfermedad. Porque, vuelvo a repetir, situaciones que se están dando y que necesitan la atención de los distintos organismos, por supuesto estatales, porque únicamente el Estado nos cuida todo. Cuando se acude en auxilio o con la intención, la sana intención de ver qué es lo que está sucediendo para de alguna forma detenerlo, contrarrestarlo y hasta evitar que continúe en próximos hechos, tiene que ver con acudir para establecer cómo es el formato de ese evento. No me canso de repetir que siempre que describamos una situación en epidemiología tenemos que hablar de un evento. No pueden ser tres o cuatro casos colgados de cualquier lado, inexistente. Cualquier aparición frente a nuestra vista, frente a nuestros órganos de los sentidos,
que básicamente tiene que ver con la observación, la modificación de la conducta de un individuo o de grupos de individuos o de poblaciones enteras, tiene que ver con la aparición de un evento determinado. Todo eso transcurre a partir de un evento, o sea, una situación que no se estaba dando y que de golpe se da. También se tiene que establecer, como bien lo dice la placa, la fuente u origen de la anoxia. Una de las primeras cosas que tenemos que averiguar. ¿Por qué? Porque si hay muchos individuos que todavía no han caído, como quien dice, en la volteada, tenemos que evitar que lo hagan. Tiene que ver con los mecanismos de transmisión. Ustedes saben, en agente y huésped habíamos visto los mecanismos de transmisión. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? No es ni la puerta de salida ni la puerta de entrada, ni es el agente, sino es el complejo, el mecanismo, a ver cómo podemos decir, la maquinaria y los movimientos que suceden para que un agente se traslade desde un organismo a otro organismo. ¿Cuál es el complejo de movimientos y de elementos que utiliza para su traslado? ¿De qué forma lo hace? Eso es el mecanismo. Y por último, una información que siempre se busca para adoptar medidas de control. Hoy lo habíamos mencionado. Tenía que ver con que muchas veces, al acudir a un evento o una situación muy grave, lo primero que se trata es detenerla. Antes de ponernos a estudiar cualquier cosa, lo primero que hay que hacer es detenerla, para que los individuos que todavía no cayeron eviten su caída. Ese es el primer paso que hay que dar. Después vendrán todos los estudios, después emplearemos todo el tiempo necesario. Pero lo primero que tenemos que hacer, si formamos parte de profesionales que atiendan la salud, es detener ese proceso deleterio. ¿Cuándo llevamos? O sea, ¿cuáles son las situaciones que ameritan una investigación? En primer lugar, cuando la enfermedad es prioritaria, o sea, hay patologías que cada nación, cada estado, cada país establece como prioritarias, tanto en población humana como en población animal. Y dentro de población animal, en distintas especies, tiene sus enfermedades prioritarias, que tienen que ser permanentemente vigiladas y atendidas, inclusive hasta con este tipo de procesos, con investigaciones. ¿Por qué? Y porque seguramente estamos en una situación ponderable, en el sentido de que no tenemos un problema y tenemos que luchar para no tenerlo, para conservar ese estatus, como el tema de fiebre aftosa, que hoy por hoy somos libres de fiebre aftosa, si bien no estamos en el paso más ideal, pero estamos prácticamente ahí al lado nomás, libre con vacunación. Y eso hay que trabajar, y duro, para mantener ese estatus, porque ese estatus tiene un nivel a nivel mundial, y ese nivel tiene un costo de la carne a nivel mundial. Ese es el problema. Y así como ese ejemplo, muchas enfermedades son constantemente ordenadas a través de los organismos gubernamentales para que se esté accionando contra ellas, constantemente chequeando a ver cuál es la situación de la patología. Si el agente muta, si cambia, si se torna más agresivo, más virulento, si los huéspedes susceptibles cambian, si se adaptan, si crean resistencia. Se hallan listadas para ser investigadas sin cualquier consideración u otro criterio, incluida en lo que se denomina programas de control, por su peligro real o potencial. Real porque está, o potencial porque tenemos que cuidar, y tenemos que cuidar que ingrese.
aftosa, rabia, tuberculosis, brucelosis, anemia infecciosa y quimna. Son políticas de Estado. Es el Estado es el que ordena esas acciones. Otra situación que amerita investigación, cuando la enfermedad excede la frecuencia usual. ¿Qué era la frecuencia usual? La frecuencia usual es el número habitual, la frecuencia habitual, la cantidad de individuos que diariamente o mensualmente o permanentemente mantienen la enfermedad y tienen la mala suerte de estar dentro de la población como casos o enfermos. Esa es la frecuencia habitual o usual. Es la endemia, es la presencia habitual de la enfermedad. Esto es así cuando por su presentación en una población específica, área determinada y unidad de tiempo excede la frecuencia habitual. O sea, cuando excede la frecuencia habitual. ¿Cuál es la frecuencia habitual? Lo esperado. El número esperado para una determinada unidad de tiempo, sea mes, sea semana o lo que fuera. Generalmente el mes y la semana son las dos unidades de tiempo más frecuentemente usadas en epidemiología. Esto es pregunta de examen. Lo conocemos comparando en forma continua la incidencia reciente. ¿Qué es incidencia? Algo que todavía no entienden para solucionar qué fórmula empleo, riesgo relativo o ratio. Incidencia es sinónimo de caso nuevo. Hay una sola forma de obtener caso nuevo y de asegurarse que un enfermo, ese es enfermo nuevo. Y la notificada a intervalos anteriores. Claro, lo que viene arrastrando los registros. Y si esos registros son buenos, a través de lo que se llama, y que vamos a dar en la próxima clase, canal endémico. Que es de ahí, de ese famosísimo lugar, donde sale esa tan mentada frase, frecuencia esperada. Que muchas veces se pregunta en examen, ¿de dónde sale la frecuencia esperada? Porque mencionan, sí, porque la epidemiología es por encima de la frecuencia esperada. Ajá, ¿y qué es la frecuencia esperada? No saben lo que es. ¿De dónde nace la frecuencia esperada? No saben. De algún lado tiene que nacer. Las cosas no es como en la Edad Media que decían que las ratas venían de un basural. No, la rata viene de otra rata. No hay generación espontánea. La frecuencia esperada no cabe duda que viene del trabajo, de la recolección de datos y la acomodación de esos datos en forma ordenada en un registro. Ese registro se trabaja y con el tiempo me va tirando, por así decir, una media. Esa media es la famosa frecuencia esperada. Se terminó la explicación, no hay más nada que decir. Y dan vuelta, y dan vuelta, y dan vuelta, y no saben, y si vayan a saber qué se imaginan de dónde sale la frecuencia esperada. Ese número depende, o sea, esa situación anormal por encima de la frecuencia esperada, por supuesto siempre depende de la agresividad del agente infeccioso, del tipo y tamaño de la población expuesta, de la susceptibilidad de la población a la enfermedad y del lugar y tiempo. Otra situación que amerita una investigación por sospecha a casos de fuente común. O sea, cuando tenemos la sospecha de que demasiados individuos están hackeados por una situación a través de la manifestación de síntomas de signos y síntomas de una patología que conforman, digamos, medianamente el cuadro de una enfermedad determinada, se sospecha que están derivando de una fuente común. Entonces, eso amerita una investigación. ¿Para qué? Para evitar que los individuos que no cayeron vayan y contacten con la fuente. ¿Cómo se hace eso? Por informes veterinarios, agentes de salud, otros que comentan casos recientes de una misma enfermedad y con probable relación entre ellos. No hay necesidad que sea un profesional
el que nos venga a decir, y que no hay obligación de que nosotros nos tomemos de la información de otro profesional. No, no, no. Cualquier persona común que viene y comenta una situación que nosotros tenemos que interpretar, que es delicada desde el punto de vista de salud, inmediatamente hay que realizar una investigación sobre el tema. Justamente cuando hablábamos de los epidemiólogos, son individuos que tienen una curiosidad sana y muy desarrollada, que va más allá de la curiosidad de cualquier persona. Es ese apetito específico que tiene sobre la información de las enfermedades, porque trata de aplicar lo que es salud pública, tanto para animal como para humano. También se realiza esto por revisión, o sea, no hay necesidad de que esté ocurriendo un evento. Puedo recurrir a informes. Le había comentado muchas veces que los epidemiólogos, volviendo a su sana costumbre, que es la curiosidad, y de los clínicos que todos los días están trabajando y están atendiendo, como la gente, por ejemplo, que trabaja en terapia intensiva, o los médicos que hoy trabajan tratando de salvar vida y la cantidad de muertos que tienen con coronavirus. ¿Ustedes creen que un médico que está abocado a terapia intensiva, a intentar salvarle la vida a una persona, y que una persona, cientos de personas, a tal punto que no tienen ni siquiera espacio donde ponerla, hasta en los pasillos son atendidos? ¿Ustedes creen que le queda ánimo y fuerza para ponerse a hacer un estudio de investigación? Demasiado que le solicitemos, por favor, que todo lo que ocurra en cada uno de esos individuos lo registre. Porque vaya a saber cuándo esos registros, ahora es un loquero terrible, pero vaya a saber cuándo esos registros van a ser de muchísima utilidad. Todavía no ha transcurrido el tiempo necesario, todo esto es demasiado nuevo como para que sirvan esos registros, porque todavía tenemos que atender a la gente, los individuos que se mueren. Fíjese que recién están apareciendo las primeras informaciones sobre a lo que se van a tener que enfrentar todos los individuos que salvan su vida. No es que zafaron de la sintomatología grave del corona, sí, se terminó. No, ahí empieza otra lucha. Recién están apareciendo las primeras informaciones. Otra oportunidad que merece investigación. Cuando la enfermedad se presenta con mayor virulencia, creo que hoy haberlo mencionado, cuando la gente muta, y cuando en esa mutación, fíjense con el tema del corona, está constantemente en boca de toda la comunidad científica. Si la cepa que tiene en este momento que está actuando en Estados Unidos es la misma cepa, fíjense que China está diciendo en este momento, está, digamos, informando a la comunidad científica y a la población mundial que en este momento el problema que tiene China con corona es el retorno del virus que pasó para Europa, pero es más agresivo. Es más, el otro día leí un artículo donde dice que esta cepa vírica ataca directamente al pulmón. Todo eso amerita una investigación, pero no para hoy, para ayer, más o menos. Cuando una enfermedad es ni que hablar, cuando es exótica o desconocida, ni que hablar. ¿Por qué? Porque no la tenemos. Y si nunca la tuvimos, peor todavía. Imagínense si de golpe la Argentina es asestada por ingreso masivo a través de su frontera de pacientes incubando ébola. Va a ser un desastre total. Porque los mismos profesionales nunca han atendido un caso de ébola acá en la Argentina. No existe la gimnástica funcional. Hoy por hoy,
los profesionales argentinos están consiguiendo una capacidad terrible en atender las patologías pulmonares respiratorias propias de la enfermedad respiratoria que es el corona. Todo esto que hemos visto, o sea, las situaciones que ameritan una investigación epidemiológica, lleva trabajo consigo, no cabe duda, y hay que trabajar grande. Eso implica entrevista con el propietario, capataz, peones u otros veterinarios que asisten técnicamente a una unidad ganadera donde se está produciendo un evento. Implica inspección de la población, tanto sanos como enfermos, y los contactos que hubiera. Implica toma de muestras. ¿Por qué? Porque la mayoría de las patologías tiene que ver con la identificación de la gente para confirmar que estamos frente a una patología determinada. Si bien hay algunas patologías que no hay necesidad de confirmar con el laboratorio, como vamos a ver ahora. El tercer criterio, el criterio de laboratorio, se confirma con los dos criterios nomás, con el clínico y el epidemiológico. Y se puede, digamos, prescindir de lo que es el tercer criterio, que es el de laboratorio. Se necesita la búsqueda de casos adicionales. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, fíjense lo que ocurre con corona. ¿Por qué se vigila tanto el ingreso o el traslado de un individuo de un lugar a otro? Porque puede dar lugar a cabo a casos adicionales. Porque no sabemos, hoy por hoy, toda persona, todo individuo que se traslada es sospechoso de llevar consigo el agente. ¿Por qué es sospechoso? Porque hoy por hoy sabemos perfectamente que no todos los individuos manifiestan la patología. No todos los individuos manifiestan temperatura, exceso de temperatura o hipertermia. Alguien puede tener el mismo estado que tengo yo en este momento, supuestamente sin ningún tipo de signo y síntoma, y estar incubando o estar teniendo o estar desarrollando o dentro mío se está multiplicando el virus y no manifestar absolutamente nada. Determinar el mecanismo, habíamos visto el mecanismo o modo de transmisión, cómo sucedió para que la gente desde una fuente determinada, desde una fuente de infección, haya llegado a los individuos susceptibles. ¿Qué mecanismo utilizó para llegar? La búsqueda de lugares y sitios, eso es importantísimo también, sobre todo hablando de veterinaria. Los individuos en las poblaciones extensivas se trasladan grandes distancias y tiene que ver con la verificación de los lugares. El reconocimiento de factores que hayan contribuido a la ocurrencia, o sea, cada uno de los factores, cosas tontas, estúpidas, como por ejemplo el ingreso de un camión jaula que venía sin desinfectar y traía consigo una carga vírica terrible o una carga bacteriana terrible, porque resulta que había dejado ganado en otro establecimiento, se fue, cargó de nuevo y no hicieron los trabajos de desinfección, de lavado y desinfección. Entonces no solo está ingresando agentes etiológicos a esta unidad ganadera, sino que lo anda desparramando en la ruta. Fíjense todo, por eso hay que levantar la cabeza y mirar alrededor de lo que pasa, no estar enfrascado. ¿Cuáles son las secuencias de trabajo en la investigación? En primer lugar, hay que establecer el diagnóstico de caso, confirmar el diagnóstico de caso e identificar el agente etiológico. Cuando sale una delegación, un equipo de investigación, tiene que saber qué es lo que va a ir a buscar. No puede salir directamente, que le abran la tranquera y salga como loco. No saben ni qué es lo que tiene que localizar. ¿Saben por qué? Porque afuera, a terreno, hay cientos de enfermedades que se están produciendo. Y hay casos
hay enfermos de distintas patologías que no nos interesan para lo que nosotros estamos investigando. Entonces tenemos que saber cómo es el caso, cómo es el individuo que hace manifestación de signos y síntomas compatible con una patología. Confirmar la existencia de brote o epidemia. O sea, ustedes ya hemos adelantado muchas veces en qué consiste una situación de brote y en qué consiste una situación de epidemia. Caracterizar la epidemia en las variables inseparables de cualquier estudio: tiempo, lugar e individuo. Entonces vamos a tener un formato más claro de cuál es la situación que se está presentando y cómo. Identificar la fuente del agente y su modo de transmisión, lo hemos mencionado. ¿Por qué? Porque tenemos que formular una hipótesis. Inmediatamente que localizamos la fuente de infección o los organismos vivos que actúan como fuente de infección, viene inmediatamente, sin pensarlo, tratar de determinar la causa. O sea, enfocar la hipótesis. Identificar la población susceptible bajo riesgo de exposición al agente. ¿Por qué? Porque no solo la población susceptible que todavía no cayó víctima del problema puede caer, sino que puede haber otras especies que también pueden ser blanco de ese agente etiológico. Porque ese agente etiológico, no piensen siempre que tiene que ser forzosamente una bacteria o un virus. Puede ser una sustancia química muy peligrosa. Entonces, una sustancia química no hace diferencia a las especies. No es lo mismo que, por ejemplo, un agente biológico. Determinar las medidas de control, prevención y estrategia. Una de las cosas que le he mencionado al inicio es que lo primero que tenemos que hacer es tratar de detener el problema. Después tenemos que tomarnos todo el tiempo que nosotros necesitamos para hacer la investigación. La investigación no se hace, no se va y se viene y ya se investigó. No. Lleva tiempo. Pero lo primero que hay que hacer es tratar de, si se llega, ni que hablar de que si se llega a tiempo, cortar inmediatamente ese proceso que se está dando. Este es un esquema que puede tener que ver, o sea, es la secuencia de cómo se trabaja a partir de la notificación, como dice ahí, de un brote. O sea, existe el problema, nace el problema a través de un evento determinado, y de ahí evoluciona. Con la confirmación del brote, con la definición del caso, con la encuesta epidemiológica, con las muestras clínicas que haya que tomar, con los análisis de esos resultados, la hipótesis que se evaluó en la encuesta epidemiológica y se da o no la alerta sanitaria. Porque hay patologías que son tremendamente graves si llegan a suceder. Entonces, inmediatamente, frente a, no a la confirmación, frente a la sospecha de casos, se da comunicación en a través de los distintos sistemas, desde municipio, o sea, desde una localidad a provincia y desde provincia a nación. Para que evalúen la situación y, si es necesario, recibir el apoyo necesario para tratar el problema. Vamos a una de las primeras situaciones que tenemos que resolver, que tiene que ver con, habíamos dicho, identificar cuál es el caso de nuestro interés. Primero tenemos que determinarlo y después identificar en el grupo de individuos cuáles son los casos de nuestro interés. Para esto tenemos tres criterios. Vamos al primer criterio, que es el más barato de todo, por así decir, y tiene que ver con la riqueza del conocimiento de cada uno de ustedes.
tiene que ver con el criterio clínico. Ahí a la entrada ustedes tienen que darse cuenta que qué es lo que hace la clínica, cómo trabaja un clínico sobre signos y síntomas. O sea, es lo que levanta a la observación o lo que le cuentan. Porque los animales todavía no hablan. Así que tenemos doble problema nosotros. Tenemos que ser muy capaz para leer e identificar cada uno de esos signos y síntomas. Muchas veces tenemos la cooperación, la buena cooperación, que la misma peonada nos cuenta determinadas situaciones que son una importante aporte de información para nosotros. El criterio clínico son los signos y síntomas más frecuentes de una enfermedad. O sea, ustedes van a ver en la infecciosa que cada patología tiene signo y síntoma. Pero resulta que después se arma un problema terrible. Porque una patología tal vez tenga 8 o 13 signos y síntomas y después de los cuales comparte 9 con otras 40 patologías. Y ahí es donde se arma un desastre. Vuelvo a reiterar, son los signos y síntomas más frecuentes de una enfermedad, la duración de cada ello y la secuencia que se manifiestan. Eso es importantísimo, porque cuando nosotros llegamos a atender el evento, nosotros llegamos con la evolución de los casos en distintos momentos del tiempo. Algunos casos tal vez estén agonizando, algunos casos estén muertos, algunos casos estén en el pródromo por iniciar. ¿Entienden? Entonces, ahí es donde cunde la importancia de mi conocimiento sobre determinadas patologías. Por eso, dentro de ese contexto, los distintos organismos que atienden tal o cual enfermedad se van, a través del tiempo, se van consustanciando con las patologías de la región. Eso es importante. Describir los síndromes e identificar los casos. Bien, como dice ahí, darle atención a los cuentos. Para Sharpita muchas veces vienen y nos cuentan cosas a nosotros y darle importancia a todo. Y nosotros mismos, con nuestro conocimiento, vamos ladeando las cosas que no tienen importancia y vamos dejando lo que realmente tiene importancia y que ayuda al problema que tenemos que resolver para generar una hipótesis. El segundo criterio, porque hasta ahora me he manifestado con un criterio así, encerrado en el individuo o en los individuos. No he salido del individuo. Ahora voy a levantar la vista y voy a recrear la vista en todo el entorno, en el ambiente, para pasar a considerar el criterio epidemiológico. Ahí hay un ejemplo, dice, sería como el inicio de una enfermedad. Vamos a suponer caso sospechoso fiebre aftosa, el tiempo que se está produciendo, cuando es frecuente la aparición de casos de fiebre aftosa, en verano, la exposición, por ejemplo, si hubo exposición de individuos a fuentes sospechosas. ¿Con qué tiene que ver eso de exposición? Con que hayan entrado animales nuevos, con que se hayan ido personas o vehículos a zonas donde están en peores condiciones sanitarias que las nuestras y hayan vuelto a ingresar a la finca o a la zona. Eso es un criterio epidemiológico. El traslado de animales, vuelvo a reiterar, el ingreso de un camión jaula que haya venido de zonas aledañas, de zonas, las que se denominan zonas críticas, por contactar en su frontera con otros países que no están tan evolucionados en lo que es el control de esta patología. Vehículos en seres que hayan estado en zona endémica, un determinado lugar, campo, potrero, feria, tránsito, las ferias, por ejemplo, los remates ferias, las organizaciones rurales, las exposiciones, cuando se llevan animales a exponer,
Yo llevo los animales de mi lugar, que lo tengo controlado, pero resulta que los animales de mi lugar concurren a un área donde van a contactar con animales de vaya a saber qué lugar vienen y vaya a saber qué tipo de control tienen. Entonces ahí es donde sobre todo en los remates ferias, donde se producen esos problemas. Y el que nos falta es el tercer criterio que le pone el moño a todo, que es el criterio de laboratorio. O sea, la evidencia que aísla el agente etiológico a través de, en forma directa es muy difícil, es extremadamente difícil localizar e identificar al agente etiológico. Pero eso lo hace en forma indirecta, a través de ¿qué? De anticuerpos, la presencia de anticuerpos en los organismos, o pruebas serológicas, o inmunológicas, o químicas. Y estamos hablando de casos, o sea, estamos hablando en la determinación de casos, en la identificación de ese caso que nosotros necesitamos buscar. Y vamos a entrar a lo que se denomina caso y caso operacional, que es algo que les cuesta muchísimo a los estudiantes definir o tener. Yo personalmente no le pido ninguna definición de texto, pero sí le pido un razonamiento de cuál es su interpretación cuando yo le pregunto qué es un caso operacional. Para identificar y hacer recuento de casos para su análisis es necesario confirmar los casos reportados. Para ello establecemos una definición de caso, o sea, vuelvo a reiterar, el cuerpo técnico, el cuerpo profesional que sale a atender un evento determinado bajo una condición de investigación epidemiológica, tiene que saber qué es lo que va a ir a buscar. Y tiene que tener idea, tiene que tener algún grado de información sobre cómo es ese caso y cuáles son las particularidades que tiene ese caso para identificarlo. Porque vuelvo a reiterar, a campo tenemos muchísimas enfermedades que están trabajando en forma simultánea. Eso tiene que ver con una lista de criterios específicos, lista de criterios usados para definir si un individuo presenta o no una enfermedad de interés. O sea, si ese individuo que está manifestando signos y síntomas es de nuestro interés o no, por más que esté manifestando estar enfermo. Puede no ser de nuestro interés. Un conjunto de criterios para decidir si un individuo debe clasificarse como que presenta una condición de interés epidemiológico. O sea, si ese individuo que está manifestando signos y síntomas justamente calza en mi interés epidemiológico que estoy acudiendo a atender. Vamos a suponer, la fiebre aftosa tiene una definición muy linda, ¿no? Todo bovino que presenta enfermedad en su inicio súbito febril, caracterizada por lesiones vesiculares ulceradas en boca y pezuña, intensa salivación, dificultad en la traslación y alimentación. Pero eso es una definición muy linda, es una definición de libro. Nosotros si llegáramos a tener la oportunidad de enfrentarnos con casos compatible con fiebre aftosa, no vamos a encontrar esta definición, no vamos a encontrar escrito el libro en el cuerpo del animal. Algunos van a tener más unas cosas, otros más de otras, en el conjunto de signos y síntomas que pueda tener. Fíjense que el coronavirus todavía sigue sumando signos y síntomas. Algunos se ven, y algunos son internos, que se suman con las autopsias que hacen a los cuerpos. Por ejemplo, acá, la definición de caso sospechoso, para el caso de coronavirus, la OMS tiene su definición y acá en Argentina sacó la suya. Dice, caso sospechoso, un individuo con una temperatura de 37,5 o más, o sea, ya está en hipertermia, por encima de la temperatura normal para la especie humana, y uno más de los siguientes signos: tos, odinofagia,
dificultad respiratoria y anosmia o disgeneusia de reciente aparición. Pero algo muy importante dice acá, dice sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica. Porque hay muchísimas patologías que pueden ocasionar tos o odinofagia o dificultad respiratoria. No es privado del coronavirus. Y ahí es de donde se plantea el problema. Pero inicialmente en los controles, cuando detectan este tipo de sintomatología, inmediatamente lo individualizan a ese individuo y ejercen un control específico sobre él. Hacen algunas pruebas muy rápidas, algunas que llevan tiempo, e inmediatamente procuran establecer su aislamiento. Porque es un caso sospechoso. Y si lo dejáramos andar libremente, nos va a traer mucho más problema del hecho de que él ande normalmente desplazándose con la probabilidad de sumar nuevos contactos y nuevos pacientes, nuevos enfermos. Esta es la definición de caso para, no sé, por supuesto que no se lee bien. Para la Argentina adoptó este tipo de caso. Individuo con fiebre documentada mayor a 38. Acá directamente parte desde 38 grados hacia arriba. Fíjese que para la OMS partía un poco más debajo. Síntoma de infección respiratoria, contacto con alguna, fíjense, hay otros criterios. Contacto con alguna persona que se crea sea portadora del SARS y haya viajado a área geográfica donde está documentada la transmisión de la enfermedad en los 10 días previos al inicio de los síntomas. O sea, está anexando una información para determinar si es un caso autóctono o es un caso importado. Y así sucesivamente. No es que ustedes tengan que aprender esto, pero lo que sí tienen que saber que ese caso que en una investigación, lo que pasa es que acá, en el caso Corona, estamos tan empapados y tan aplastados por la situación que la gente y los organismos de contralor que están haciendo un trabajo espectacular en el tema de control de individuos no se dan cuenta que están haciendo parte de la investigación. O sea, están tratando de identificar un individuo con determinada característica, que son los signos y síntomas, para detenerlo y para accionar sobre él, para evitar que si ese individuo está portando el agente etiológico, vuelva a contactar con otros individuos sanos. O sea, fíjense cómo sin querer se ha distribuido y se ha avanzado, por así decir, a través de agentes que no están capacitados, ni están vinculados al tema, ni están en conocimiento del tema, como el hecho de estar detectando la temperatura, o si tiene tos o no tiene tos, o si vino de tal o cual lugar. Al iniciar la investigación, debemos individualizar otros casos que presenten características clínicas, signos y síntomas similares a los reportados o denunciados que puedan estar involucrados en el brote y deban ser investigados. Si nosotros seguimos avanzando en la investigación, identificar entre los contactos infeccionados los que puedan estar más relacionados, ya sea por exposición al mismo agente etiológico, a la misma fuente, al modo de transmisión y a la identificación del agente etiológico. Porque esos contactos nos importan, porque pueden no estar manifestando, pueden estar incubando. Y por consiguiente, eliminar aquellos que no estén relacionados con el brote para hacer un análisis real del problema. ¿Por qué? Porque si no, voy a cometer el error de abarcar muchísimos individuos
porque tengan tal o cual sintomatología, pero resulta que voy a estar haciendo lo que se denomina una sobredimensión del problema. Lo estoy agrandando más de lo que es. Y eso va a traer su consecuencia. Ahí tenemos un esquema de qué sería lo ideal para nosotros con que nos encontremos en la práctica. Fíjense, por un lado dice situación ideal, todos los individuos sanos, y separado todos los individuos enfermos. O sea, con el signo más están todos los individuos enfermos. Esa situación jamás la vamos a encontrar, salvo que sea una patología de una manifestación muy característica y exteriorice demasiado, ¿no? Con menos criterio, y vamos a evolucionar de menos criterio a más criterio. Y hoy, haciendo mención a lo que tenía que ver con la definición operacional de caso, tenía que ver con la cantidad de criterios que yo voy sumando a medida que me voy adentrando al problema hasta llegar a la finalización de la captación de la realidad de cuál es la causa que está estableciendo ese problema. Entonces, inicialmente comienzo con pocos síntomas o signos para tratar de identificar los casos. Eso es definición operacional de caso. La definición operacional de caso no se queda quieta. Es un concepto, es el conocimiento de los individuos, pero que está en constante movimiento. O sea, se va enriqueciendo a medida que yo me adentro más en el problema. Entonces empiezo a identificar aquellos individuos que tienen poca sintomatología, que no la tienen el grueso de los individuos, pero que conforman parte de la misma patología. Como ocurre, por ejemplo, en este momento con el corona, que por ahí se están sumando signos y síntomas que, si bien no son frecuentes, tienen que llamar la atención, porque son propios también de las acciones del virus en su patogenia. Vuelvo acá a la representación esquemática. Tenemos una situación ideal donde están perfectamente identificados, entonces yo no tengo problema en ir y localizar los individuos enfermos, que eso es lo que mi trabajo urgente, que urge. Entonces vamos a avanzar de menos criterio a más criterio. ¿Para qué? Para los individuos que cumplen con la definición de caso, para yo individualizarlo como corresponde. Fíjense que el caso sospechoso tiene que ver con que está mezcladísimo dentro de los casos normales, o sea, dentro de los casos no normales, sino en ausencia de patología. Aparentemente por ahí aparece un individuo con signos y síntomas compatibles con la patología que yo estoy buscando. Para el caso probable, fíjense que para el caso probable ya se me suman, tengo más capacidad, más facilidad para identificar la cantidad de positivos. Si yo voy para atrás con menos criterio, tengo más dificultad para identificar los enfermos que son de mi interés epidemiológico. Pero a medida que aumento los criterios, voy pasando de los tipos de casos, y esos casos tengo menos dificultad para identificarlos. Hasta llegar al caso confirmado. Fíjense quiénes están en los casos confirmados, o sea, esto que está acá, la totalidad que son casos confirmados y uno que es negativo, es lo que sucede en la realidad. Porque en la realidad este es el producto, porque el caso confirmado deriva de la confirmación del laboratorio, donde el laboratorio dice: sí, doctor, usted tiene razón, porque nosotros identificamos tal cosa, así que ponemos la firma que es tal patología. Pero resulta que hasta el laboratorio falla,
porque después cuando veamos en prueba serológica, vamos a ver que no todo es perfecto. Por eso es que este señor que no está enfermo está metido dentro de este océano de casos positivos. Porque en la realidad ocurre esto. Y eso tiene que ver con la identificación y el nombre de cada caso a medida que nosotros avanzamos y a medida que vamos teniendo más seguridad de que estamos frente al caso que nosotros realmente estamos buscando. Fíjense, sospechoso, probable y confirmado. Y ahí tenemos, ¿qué es un caso posible o sospechoso? Posible o sospechoso es lo mismo. Debe incluir los signos y síntomas clínicos subjetivos de la enfermedad, signos y síntomas. Con los signos y síntomas yo construyo lo que es, o sea, identifico un caso posible o sospechoso, de forma tal que abarque la mayoría de los casos. Tampoco me tengo que exceder, o sea, que no sea excesivamente amplio en el sentido de incluir casos de otra patología. Porque vuelvo a reiterar, siempre tenemos el problema que tenemos un número considerable de signos y síntomas, porque si yo le digo hipertermia, ¿cuántas patologías cursa con hipertermia? Si yo le digo inapetencia, no tiene ganas de alimentarse, ¿cuántas patologías? Cualquier patología que tenga hipertermia inmediatamente le quita el ánimo de alimentarse a un individuo. Si yo le digo decaimiento, si yo le digo postración, si yo le digo imposibilidad de traslación, ¿cuántas patologías cursan con eso? Y esos son los principales síntomas de cualquier tipo de enfermedad. Porque lo primero que hace un organismo vivo frente a una situación donde se le está atacando su sistema es tratar de quedarse quieto y detenerse y de bajar la intensidad de todas sus funciones vitales. Por consiguiente, inapetencia, decaimiento, postración, dificultad en la traslación son signos y síntomas comunes a muchísimas enfermedades. Ahora pasamos a lo que es el caso probable. Reúne las características clínicas y típicas y epidemiológicas sin la confirmación del laboratorio. Claro, todo el entorno epidemiológico que habíamos visto hoy. Y por último me queda el caso confirmado, que vuelvo a reiterar, es cuando después de tomada la muestra se envía al laboratorio y el laboratorio manda el protocolo y dice con la firma es tal cosa. O sea, termina de confirmar mi sospecha a través de lo que es el criterio clínico y el criterio epidemiológico. Vamos a sumar lo que es otras denominaciones que es muy frecuentemente usada para identificar, pero ya desde el punto de vista no de identificarlo físicamente, sino identificarlo desde el punto de vista epidemiológico, por así decir. ¿Qué es un caso primario? Es el primer caso que se produce en el curso de un brote. Puede convertirse en fuente de infección para otros individuos susceptibles de enfermedad transmisible y es secundario en la cadena universal. Les dejo esa pregunta flotando en el aire, a ver si alguien logra contestar esto. ¿Qué quiere decir cuando yo digo que es secundario, que ese caso, que siempre los casos primarios son secundarios en la cadena universal? A ver si ustedes logran contestar. Caso coprimario es aquel que se presenta en una fecha o momento, no cabe duda, posterior al caso primario, pero dentro de un periodo inferior al de incubación para esa patología. Periodo de incubación, ¿qué era eso? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? Así tiene que salir al toque. Incubación, el tiempo que transcurre del momento de la infección. ¿Qué infección? Del latín, infectar, poner dentro quiere decir. Desde el momento que ingresa un agente etiológico a un organismo vivo hasta el comienzo o la aparición de los primeros signos y síntomas. Se terminó lo que es preincubación. Pero dentro de un periodo inferior a ese periodo, al de incubación. Puede tener un origen común con el caso primario, pero se descarta que es un caso secundario. O sea, no es secundario, no es secundario.
es un caso coprimario. Caso índice es el primer caso notificado, o sea, el que adquiere conocimiento público. El primer caso que el sistema de control se entera. Ese es el caso índice. No necesariamente va a ser el caso primario, pero es el que origina la investigación. Caso secundario, a ver cómo tiene que ser el caso secundario después de tener en el medio un caso coprimario. El caso secundario tiene distintas particularidades que lo hacen bien identificable como secundario. No tuvo contacto con la fuente de infección, se produce luego de la exposición a un caso primario, porque es un caso de primario el que le transmite el agente, haber tenido con el caso primario, pero ¿en qué momento? No permanentemente. Un individuo está en condiciones de transmitir un agente determinado por más que lo tenga consigo. Tiene que estar en periodo de transmisibilidad. O sea, el agente se tiene que estar volcando al medio. Entonces, ahí contacta con un huésped susceptible que todavía no enfermó y se produce el caso secundario. Y la cepa con que está enfermo ese individuo posterior al caso primario, tiene que ser la misma con la cual enfermó el caso primario. Y por último, el caso esporádico o caso que aparece, también se denomina el caso que aparece rara vez y en forma aislada. Tiene que ver con ese famoso ecosistema que teníamos, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba el ecosistema? Bueno, acá hay una ejemplificación sobre que viene a recrear todo del coronavirus, que viene a recrear toda esta situación que estamos dando de criterios clínicos, criterio epidemiológico y de lo que es el caso, digamos, primario, que cuesta muchísimo identificarlo, ¿no? Que tenía que ver con la identificación, supuesta identificación de una veterinaria, de una vendedora del mercado de Wuhan de 57 años, que era del mercado de marisco. Sería, dice, la primera persona en adquirir coronavirus. Fíjense que esto ocurrió el 10 de diciembre, que esta persona se siente mal, como todos los años se sentía mal, porque ella declara después que siempre tenía cuadros respiratorios cuando llegaba el invierno. Y comenzó a sentirse mal. Se hace atender, le dan así un tratamiento muy rápido, en base a la sintomatología, un tratamiento sintomatológico, y resulta que pasa una semana y recrudece se empeora en su situación. Se hace ver por segunda vez el 16 de diciembre, y para buscar otra opinión. Bueno, ahí ya comienza a sospecharse sobre una patología más grave y el médico del último hospital le informa a Xian, que era esta persona, que ella no era la primera vendedora, o sea, no era el primer individuo que estaba afectado por esta patología y estos síntomas, y que se trataba de una enfermedad hasta entonces desconocida, pero fue descrita como despiadada. Vaya a saber qué sintomatología habrá presentado esta persona en el empeoramiento que tratada o descrita como despiadada. A fines de diciembre fue puesta en cuarentena y los médicos establecieron más tarde formalmente el vínculo de aparición del coronavirus y el mercado marisco de Wuhan, donde ella trabajaba. Eso es criterio epidemiológico, o sea, establecer cómo es el entorno del lugar donde se estaba dando el caso. O sea, no solo, fíjense que al comienzo siempre los médicos hacen lo mismo. Cuando uno va al médico, lo tratan en forma particular, tratan de atacar los signos y síntomas, y si yo me alivio, bienvenido sea, y me voy y nunca más. Pero el médico nunca se preocupa en preguntar qué pasa donde yo vivo, cómo son las condiciones, cuáles son los otros individuos, nada, dónde trabajo, dónde no trabajo.
Si yo no le cuento, no pregunta. Bueno, acá ya evidentemente habrá recrudecido tanto el problema que ya establecieron ese criterio epidemiológico del lugar donde trabajaba. Y ella se cree haber contagiado en uno de los baños, habla que es compartido con los otros comerciantes y es vínculo que estableció al enterarse que varios vecinos del mercado estaban también infectados, o sea, estaban cursando con sintomatología similar. Esta persona fue una de las primeras 27 personas en dar positivo al coronavirus, por eso es que no se sabe si fue la primera o no, y reveló que era uno de los 24 casos registrados con vínculos directos al mercado. Fíjense, 24 casos, o sea, ya había se había establecido una asociación, que es lo que establece el riesgo, justamente no podemos salir de epidemiología, una asociación entre las personas que estaban padeciendo patología, o sea, los casos, estamos frente a los casos con sintomatología similar y encima con una fuente en común que tenía que ver con el mercado de Wuhan, ¿no es cierto? Así que esto es para recrear cómo el interés terrible que tiene y que muchas veces es el que determina, porque decir que el laboratorio confirma es muy fácil de palabra, pero ¿y los costos de los análisis? Y a veces que se está en el campo metido y que hay mal tiempo y los caminos peores todavía y no se tiene oportunidad de enviar una muestra. Entonces, ¿cómo hacemos? Confirmamos con lo que es criterio clínico y epidemiológico una determinada patología. Bueno, hacemos un corte para ensamblar e inmediatamente estoy con ustedes. Bueno, continuando, algo importantísimo para que ustedes tengan una idea más certera de cómo es la manifestación de un caso. Acá tenemos en este esquema representado dos aspectos fundamentales. Por un lado, lo que vive internamente un organismo cuando es afectado por un agente, y por el otro lado, lo que nosotros vemos desde el exterior sobre ese individuo. Fíjense, el punto de infección de las enfermedades transmisibles, en el caso primario, vendría a ser este punto, es el ingreso del agente, o sea, el momento de infección. Eso determina una evolución que con cambios internamente desde el punto de vista histológico y hasta patológico, ¿no? Que tiene que ver con la acción deleteria o no del agente. Inmediatamente que el agente ingresa, se produce un periodo de latencia, también se denomina fase de eclipse. ¿Cómo se puede interpretar esto, la fase de eclipse? Es la fase, o sea, es el momento de tiempo, el transcurso de tiempo, donde el agente no es localizado. ¿Por qué? Porque el agente, una vez que ingresa, muchos agentes tienen distintas puertas de entrada, como habíamos visto en el mecanismo de transmisión, y los agentes no siempre tienen el órgano de predilección donde van a realizar su cometido de reproducción cercano a lo que es la puerta de entrada. Fíjense que en el caso de la rabia, con la mordedura de un perro, por ejemplo, si el perro me muerde la mano y la saliva de ese perro tiene una carga vírica, el virus, como es neurotropo, toma los plexos nerviosos y tiene que caminar todo este recorrido tiene que hacer hasta que llega al sistema nervioso central para producir su cometido, que tiene que ver con la multiplicación, mejor dicho, de lo que es el virus. O sea, otros virus tienen su organismo de predilección en forma más inmediata y más cercana. Por ejemplo, en el caso de las vías respiratorias, que inclusive están facilitados por el traslado de la misma diferencia de presión y en la misma ventilación que se produce, que puede llevar directamente un agente hasta el interior del pulmón. Una vez que
sucede que se supera esa fase de eclipse, viene lo que se denomina el periodo infeccioso. No cabe duda que si es infeccioso, ya estamos en la etapa centrífuga, por así decir. Primero el agente hace etapa centrípeta hacia el organismo de replicación. Una vez que se replica, se libera y por toda la economía sale en acción centrífuga y se establece lo que se llama inicia el periodo de infección o infeccioso a partir de ese nuevo agente que ha conseguido a través de ese nuevo huésped que ha conseguido el agente. Y por supuesto que posterior termina de suceder toda la situación, digamos, drástica que desencadena el agente con la curación, que puede ser sin secuela, la adquisición de la inmunidad, o sea, la resistencia a nuevas infecciones, transformarse como un patador o directamente que sucumba el huésped susceptible y termine con la muerte del mismo. Esto es lo que se produce internamente en el organismo. Ahora, lo que nosotros vemos es otra cosa. Nosotros individualizamos la evolución de una patología a través de signo y síntoma, inicialmente con lo que se denomina los pródromos, o sea, ese estado que no identifica ninguna patología en especial y que notamos alguna diferencia, digamos, de manifestación en el comportamiento del individuo, que nosotros mismos la conocemos por razonamiento propio, porque muchos de nosotros incubamos enfermedades infecciosas, y esa sensación de malestar, de no estar bien, no estar, digamos, con todas las luces prendidas, como quien dice, no tener fiaca, tener la fuerza disminuida, en fin, son situaciones que por ahí puede ser que nos llame la atención o puede ser que pase desapercibido, ¿no? Pero tiene que ver con el inicio a posteriori después de la infección y tiene que ver con el periodo de incubación. Ustedes saben que el periodo de incubación no es matemático, o sea, cada agente no lo tiene clavado, por así decir, en un momento determinado, sino tiene periodo de incubación mínimo, o sea, es el mínimo tiempo requerido como para llegar a manifestarse, a exteriorizarse la patología con signo y síntoma. Y también tiene un tiempo máximo, por así decir. Hay patologías que tienen 2 mínimos y 2 máximos, que generalmente, la salmonela es una de ellas. La salmonelosis generalmente tienen un mínimo y un máximo en el grueso de los pacientes, pero hay casos, la rabia también puede suceder, hay casos que puede durar muchísimo el tiempo, el periodo de incubación. Posteriormente al periodo de incubación, no cabe duda que el periodo de incubación termina cuando aparecen los primeros signos y síntomas, o sea, se torna sintomática la patología. Y ahí es donde aparece lo que se denomina la manifestación clínica de la enfermedad y es donde es el momento donde nosotros no tenemos problema para hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque está manifestando los signos propios de la patología en sí. Y por supuesto, después tiene una etapa posterior, después de la sintomatología, donde puede terminar con el individuo superando el problema, superando ese estado de salud que se había quebrado, volver a su estado de salud de sano, a su condición de sana, o directamente quedar con alguna secuela. Por supuesto que puede quedar con inmunidad de por medio y por supuesto que también puede llevarlo a la muerte este agente determinado. Por eso ustedes ven que cómo es distinto lo que sucede internamente en el organismo y lo que nosotros vemos. Y acá están ubicados lo que es el caso primario y el caso secundario. Fíjense que acá el caso secundario, acá inició la infección del caso primario. El caso secundario se inicia en un tiempo inferior al de incubación. Este es el periodo de incubación. Pero se dice que, el caso coprimario, el caso coprimario inicia
por supuesto que siempre después del caso primario, pero en un periodo de tiempo inferior al periodo de incubación. Ahí inicia el coprimario. Y por supuesto que puede tener la misma fuente común, ¿no?, con el caso primario. En cambio, el caso secundario no tuvo contacto con la fuente con la cual se originó el caso primario, tiene la misma cepa de la gente que tiene el primario, contactó con el caso primario en el momento de transmisibilidad de la gente y nunca tuvo, vuelvo a reiterar, una característica fundamental, nunca tuvo contacto con la fuente de infección. Eso es lo que se denomina caso secundario. Y posterior a este, por supuesto, si es una enfermedad altamente contagiosa, se producen las oleadas, la sucesión de oleadas que tiene que ver con la aparición de nuevos números, por así decir, de individuos que van siendo víctimas de la gente. Bueno, esto es fundamental, los 3 criterios cumplidos, por supuesto, para confirmar un caso, pero muchas veces, hoy lo había mencionado, por distintas situaciones, a veces económicas y a veces por imposibilidad de llegar al laboratorio, nosotros tenemos que confirmar el caso con 2 criterios nomás y podemos obviar lo que es el criterio de laboratorio. Uno de los ejemplos clásicos es la rabia apareciente. Ustedes saben que la rabia apareciente tiene una manifestación clínica muy, digamos, característica, que tiene que ver con la acción traumática que tienen los vampiros de incursionar en el lomo de los animales, buscar zonas que el animal no se puede defender y producir con prácticamente ese sacabocado que tienen en sus dientes, en su incisivo, un corte de tal forma que pueda manar sangre y ellos tomar la sangre que necesitan para en su condición de vida. De esta forma, como la sangre del vampiro tiene acción anticoagulante, los vampiros se van, aparece el día y esos animales aparecen chorreando sangre en forma constante de las heridas recibidas por la mordedura. Por consiguiente, los primeros casos siempre necesitan, por supuesto, para una confirmación de laboratorio y una certeza frente a que estamos frente a una situación de rabia apareciente, de caso de rabia apareciente. Pero a posteriori, si continuamos viendo los animales que aparecen de esa forma, ya el laboratorio no acepta más las muestras. Las muestras en el caso de rabia apareciente no son nada fáciles de enviar y son costosas y por consiguiente terminamos haciendo, porque el criterio epidemiológico del ambiente, donde sabemos que en el ambiente está habiendo muchos murciélagos del tipo hematófago, o sea, los vampiros, sumado con las características, con el criterio clínico de los signos y síntomas por las chorreaduras de las heridas, así que terminamos haciendo el diagnóstico de los próximos animales que van cayendo con un criterio, la sumatoria de criterio clínico más el criterio epidemiológico, y de esta forma obviamos y confirmamos los casos de rabia apareciente a través de únicamente 2 criterios. Vamos a el segundo aspecto que tenemos que confirmar, la existencia de brote o epidemia. Ese dilema que tienen ustedes que muchas veces no saben separar. Bueno, brote, ¿qué es un brote? ¿No? ¿Qué representa un brote? ¿Cuál es la real identificación de un brote? Es un evento, o sea, hay una apreciación que es de tipo observacional y de conocimiento mío cuando yo me entero de algo. Y si tengo la suerte de visualizarlo mejor. ¿Qué es un brote? Dicho así, en forma contundente y manifestando que la persona tiene detrás de lo que se dice, de sus palabras, un conocimiento real de la situación, y un alumno me dice, si yo le pregunto qué es un brote, es una situación o un evento circunscripto en tiempo y espacio. Eso es lo que es un brote, doctor. ¿Y saben qué? Y seguimos de largo y seguramente con 2 o 3 preguntas se vaya y posiblemente se vaya con un 10.
pero para esto tiene que tener un tipo de manifestación, un tipo de seguridad y haberme dicho algunas cosas anteriores de las cuales su terminología y su forma de expresión y la calidad de expresión está denotando que está en el tema, porque eso es lo que en realidad es un brote. Es un evento, o sea, una circunstancia que aparece y está ahí, está anclada tanto geográficamente como en el tiempo. Por eso se dice que es circunscripto en tiempo y espacio. No puede haber un brote con un caso acá y otro en Ushuaia y otro en Jujuy. Es imposible. Eso es lo que determina el tema de el lugar. Tampoco puede haber un brote con un caso hoy, otro en noviembre y otro en julio del año que viene. Es imposible. Por eso que se dice que la aparición de un brote es un número considerado de individuos, o sea, que conforman el evento que se hace visible o que se hace apreciable, pero que es una situación circunscripta en tiempo y espacio. Ahora, vamos a ver qué hay detrás de ese enunciado y desde el punto de vista epidemiológico. Un evento donde dos o más individuos no tiene techo. ¿Qué es lo que no tiene techo? 2 o 500 o 1500, pero para abajo nunca pueden ser menos de 2, si no, no es un brote. ¿Por qué? Porque en el brote tengo la necesidad de hacer la comparación, porque inmediatamente en el enunciado de brote yo determino que 2 o más casos que a mí se me manifiestan a través de la observación, yo los detecto que tienen sintomatología más o menos parecida o más o menos compatible con el mismo órgano, con el mismo aparato. Vamos a suponer, vómitos, cólicos, diarrea, son manifestaciones propias del aparato digestivo. No cabe duda. Cuando tenemos individuos afectados del aparato digestivo, no todos tienen que tener vómito, no todos tienen que estar revolcándose en los cólicos, no todos tienen que tener diarrea. Algunos tendrán una cosa, otras otra, pero lo cierto es que todo ese conjunto de síntomas deriva de la afectación de un aparato. Entonces de eso se trata cuando yo digo que 2 o más individuos manifiestan características comunes. Ahora, ¿qué sucede? Claro, cuando hablo de 2 individuos es un poco difícil, digamos, que yo consiga que los dos sean muy semejantes. Ahora, cuando hablo de 50, 80 individuos afectados, no cabe duda que va a haber un grueso de esa población que va a tener síntomas bastante parecidos y otros pocos que van a tener pocos síntomas, más o menos nomás, ¿no? Y otros que prácticamente se van a estar muriendo de la gravedad y de la intensidad de esos síntomas. O sea, serán los más débiles o quienes estuvieron en menores o pusieron menor resistencia a lo que es la acción del agente etiológico. Pero lo cierto es que es eso, un brote es un evento que está conformado por 2 o más individuos, no pueden ser nunca menos de 2, porque una cosa que yo le pregunto para ver si el alumno sabe, ¿y no puede haber un brote con un individuo? Y se quedan mirándome, como diciendo, entonces quiere decir que un individuo no enferma. No es así, no es así. Si un individuo solo enferma, es un caso, se terminó. ¿Para qué voy a dar tanta vuelta? Un caso, es un enfermo. Ahora, 2 o más ya es brote. ¿Por qué? Porque puedo tener la oportunidad de cotejar los síntomas. Entonces tienen características comunes. Pero tengo que anexarle otra cosa, otro 50% me falta. ¿Cuál es el otro 50%? Que derivan de una fuente común. Algo tuvieron en común. O fueron a brevar del mismo riacho, o estuvieron en el mismo lugar, o contactaron con el mismo individuo, o los atendió el mismo peón, pero algo tuvieron en común. Esos 2 o esos 500 individuos que están manifestando una patología.
Eso es un brote y se terminó, no hay más ningún tipo de explicación. Así de contundente tiene que... Por eso que el brote, los individuos que manifiestan y que forman parte de un brote están cercanos con respecto al espacio. Y la manifestación de esos individuos es más o menos dentro de un periodo de tiempo prudencial, criterioso, por así decir, que tiene que ver con la manifestación de que muchas veces en ese tiempo en que manifiestan los individuos, ¿quiénes caen primero? Los más débiles. ¿Quiénes caen en el medio? El grueso. ¿Y quiénes caen a los últimos? Los más fuertes. Por eso es que se forma la famosa campana de Gauss. Hay cientos de enunciados de brote, pero el que acabamos de hablar es el más contundente de todos. No hay más nada que agregarle. Eventos donde dos o más individuos no tienen techo, manifiestan sintomatología, comportamientos similares y derivan de una fuente común. La identificación o verificación del episodio no requiere de registro. Claro, no tengo por qué andar buscando los registros, es una manifestación espontánea. También episodio de tiempo limitado de duración en el cual se ven involucrados dos o más individuos en el padecimiento de una enfermedad con características semejantes y cuya fuente es común, de origen común. Estamos diciendo lo mismo con una mezcla de palabras nomás. Acá lo que hay que tener la certeza es de la realidad de lo que es un brote, la realidad de lo que es una epidemia, para después adentrarme en lo que es un brote epidémico. Siempre hago la misma pregunta. ¿Qué es un brote? De entrada nomás se preparan para hablar de esto, del otro, y si está en la unidad que corresponde, lo primero, le digo, ¿qué es un brote epidémico? Y antes que abra la boca le digo, escuche muy bien lo que le pregunto. Yo no le estoy preguntando qué es un brote, ni le estoy preguntando qué es una epidemia. Le estoy preguntando qué es un brote epidémico. Entonces me da el enunciado de brote. Y no es así. No es así. También episodio de tiempo limitado de duración en el cual se ven involucrados dos o más individuos en el padecimiento de una enfermedad. Bueno, a eso dijimos. Un número de casos de una enfermedad o situación de salud que es mayor de la que se esperaba. Sí, señor, por supuesto. Porque yo no espero estar enfermo. Y si yo tengo sintomatología junto con otros tres individuos, los tres individuos no estamos esperando estar enfermos. Entonces es mayor de la que se esperaba. Porque lo normal es que yo no espere nada. ¿Para qué me voy a enfermar? También se considera un número inusual de casos, limitado en tiempo y en un área y grupo con una fuente común de infección de origen infeccioso o no infeccioso. Ojo, no porque sea un agente no infeccioso o sea un producto químico, no va a dejar de ser un brote. En teoría, un brote podría ser la expresión inicial de una epidemia. Sí, señor, si el brote, si es una enfermedad infecto-contagiosa terrible, como el corona, la humanidad no ha podido detenerlo. Entonces de brote pasó a epidemia. Y de epidemia le quedó chico, pasó a pandemia. Y hoy tiene a todo el mundo paralizado. Es importantísimo, como dice acá, la identificación. ¿Por qué? Porque la identificación temprana del brote puede llegar a prevenir una epidemia que tendríamos en puerta. En la práctica, la identificación de brotes es una actividad básica de los sistemas de vigilancia. Hay sistemas gubernamentales que constantemente están vigilando el comportamiento de distintas patologías. Y la investigación de brotes es una necesidad importante para la implementación de medidas de prevención y controles oportunas y efectivas a nivel local. ¿Por qué a nivel local? Porque el brote empieza ahí chiquitito en un lugar determinado, está circunscripto y yo lo tengo que atacar localmente, porque si no se me abre. Eso es fundamental. ¿Cuáles son las razones para investigar un brote? ¿Por qué? Porque
La más imperativa es que la exposición a fuente o como una infección puede continuar. Entonces se produce esto. La campana no es puntual, o sea, no tiene elevación y descenso inmediato. Se mantiene. Fíjense, eso es en meseta, quedan mesetas hacia arriba, porque continuamente están involucrando casos nuevos. Entonces, es importante investigar lo que hablábamos hoy. Lo primero que tengo que hacer cuando llego a atender un evento es tratar de cortarlo. Si no, ocurre esto. A veces el humano tiene toda la intención del mundo, como lo tuvo con el corona, y no pudo contra él. No pudo contra el SIDA. Bueno, este es un ejemplo de cómo fue desde el ¿qué es lo que dice ahí? Desde el 28 de septiembre, desde el 26 de septiembre o 27 de septiembre hasta el enero del año venidero, del 2008, en Estados Unidos, una tremenda intoxicación por Salmonella typhimurium. Ahí ya está la fecha, desde el 1 de septiembre hasta el 16 de enero del año siguiente. Fíjense que en este dibujito acá, en esta imagen, tengo casi 530 casos, y de los cuales hubo muertos también. Esta es la situación por la cual México se vio involucrado con la influenza aviar, que le llevó en el año 14 a sacrificar más de 20 millones de aves, porque le ingresó el agente de la influenza aviar a México y es imposible detenerlo. ¿Por qué? Porque ingresa a hábitat. Ustedes saben lo que es los dispositivos de producción aviar, que están unos en contacto con el otro, los individuos, o sea, son disponibilidad de población, recuerdan, o ya se olvidaron de todo, de separadas pero de tipo cerrada, porque prácticamente tienen que mantener un estatus sanitario terrible, apenas si ingresan los operarios, apenas, y lo que es el alimento ingresa con totalidad, con unos controles estrictos. Por consiguiente, cuando ingresa influenza aviar, no hay otra solución que depopulación, o sea, liquidación total de los galpones. No hay forma de detener. Aparte, no se puede andar tratando ave por ave cuando en realidad el contagio es terrible. Eso nos llevó en el 2012 y en el 2013 a millones y millones de sacrificios, porque México consideró que tenía que hacer ese sacrificio y esa inversión, y dio ayuda a los productores, porque quería volver al estatus de libre de influenza aviar, por el real problema que representa, y aparte porque ellos tienen tremenda producción, no solo para ellos, sino para Estados Unidos. Al identificar y eliminar una fuente de infección se pueden prevenir casos adicionales, lo que hoy les mencionaba. Si llegamos a tiempo, lo primero que tenemos que hacer es cortar, y si hay un buen equipo de salud que llega a tiempo, ni que hablar que, fíjense, esto sería el conocimiento inicial del problema. Esta sería una reacción rápida del sistema de control. Cuando digo sistema de control hablo del Estado, una reacción inmediata. Entonces todo esto son los casos que yo pudiera prevenir. En cambio, lo que es una reacción tardía y estar dando vuelta y no tener los medios y esto y el otro, fíjense
prácticamente no tengo oportunidad de salvar a la mayoría y la pérdida es sumamente cuantiosa. O sea, esa es la importancia, ¿no?, de la detección temprana y el tratamiento oportuno. También es importante el conocimiento de un brote, o sea, por el hecho de avanzar en el conocimiento de las interacciones entre agente, huésped y factores de ambiente. Fíjense qué estamos haciendo acá, la famosa triada: agente, huésped, más conocimiento y más conocimiento y más conocimiento, porque ningún evento es igual al otro. Y ambiente. Siempre hay algunas diferencias, siempre hay un factor que está obrando más que otro en algún evento u otro evento. Para prevenir la ocurrencia ulterior de la enfermedad, para disminuir el impacto sobre los servicios de salud pública y sociedad, incluido el político, a ningún Estado le conviene que empeoren las situaciones de salud, ni siquiera en veterinaria, ni siquiera en la producción veterinaria, porque lo primero que hablan es una falta de comprensión por parte del Estado y una falta de apoyo por parte del Estado. Por eso al Estado no le gusta este tipo de eventos, porque el Estado es el que tiene que responder y dar una respuesta a término, y no solo una respuesta, tiene que dar una solución al problema, más allá de las obligaciones que tenga el productor. Para evaluar la vigilancia de los programas de control, ni que hablar. Y fíjense, esta frase es realmente yo la pondero muchísimo. Alguien dijo: no puedo definir un brote porque muchos brotes pasan por desapercibido, no son detectables, pero puedo reconocer uno cuando lo veo. ¿Qué es lo que quiere decir con esa frase? Lo que quiere decir con esa frase que cuando un brote se ve o por la agresividad de los signos y síntomas, si es que son pocos individuos, o por la cantidad, o sea, la frecuencia de individuos afectados incluidos en el brote, entonces sí se exterioriza. Por eso dice: no puedo definir un brote, pero puedo reconocerlo cuando lo veo. ¿Por qué? Porque si lo ve es por alguna de las características especiales que le acabo de nombrar, que se torna visible. Por eso siempre es un evento que aparece donde no estaba, donde no existía. Es una situación que se torna visible. Y por eso dice: de esta manera puede ser difícil detectar o comprobar brotes pequeños. Acá está detallado lo que yo me adelanté, pero los grandes son evidentes por sí mismos. Por eso le anexé que los brotes chicos tienen que tener una manifestación muy exuberante de los signos y síntomas para que a alguien le llame la atención la presencia de una patología. Y es importante concurrir y atender los brotes terminados por más tarde que yo llegue. Sí, señores, es importante. Para prevenir, siempre se aprende, para prevenir brotes ulteriores, para describir nuevas enfermedades y conocer mejor las enfermedades ya conocidas, para evaluar las estrategias, por ejemplo, de las vacunas, para enseñar y aprender epidemiología, que es lo que estoy haciendo, se supone, y para atender la preocupación pública. No porque se llegue tarde, se va, siempre hay una respuesta que darle a la población, y la población siempre exige una respuesta y una consideración sobre el evento suscitado. Otra situación a considerar: habíamos hablado ya en indicadores, estamos hablando de brote. ¿Cuál es el indicador por excelencia utilizado en el brote? La tasa de ataque, número de casos en el brote sobre población expuesta a la misma causa por factor de amplificación. Y también teníamos en algunas enfermedades, era importante determinar lo que es la tasa de ataque secundario. Y ahora vamos a entrar en epidemia o tema de epidemia.
Bueno, acá tenemos una serie de, voy a leer los títulos nomás porque se está alargando demasiado. Ya se llamaba en aquella época, 1518, epidemia de baile. Era una afectación nerviosa, después se descubrió con el tiempo. Dice que la gente empezaba con movimientos tipo baile, inclusive algunos morían bailando, pero era porque no podían detenerse, o sea, bailaban hasta que caían completamente, colapsaban por cansancio y por desgaste, ¿no? En las distintas épocas, fíjense una propaganda de México de 1918, Guerra a la epidemia. Tenía que ver con estimo que con la influenza. Le hacían la propaganda al bisulfito de cal líquido, con el nombre de la droguería, ¿no? Las epidemias de hoy en día, que no son precisamente enfermedades, pero que la humanidad la intitula como epidemia. ¿Por qué la intitula como epidemia? Que eso es lo que a mí me importa que ustedes razonen. ¿Por qué es una epidemia? O sea, ¿cuál es el razonamiento y cuál es el entendimiento y cuál es la interpretación de una persona que no está en el tema cuando dice eso es una epidemia? Epidemia global de soledad de las personas, que cada vez es más preocupante en los distintos países del primer mundo. O sea, cada vez, como por un lado tenemos el beneficio que las personas cada vez llegamos más lejos, más personas llegan más lejos en la edad, tienen más posibilidad de vivir, pero resulta que esa posibilidad de vivir se alarga estando sola. Entonces vienen las epidemias de soledad. Pero a veces ocurre cuando jóvenes también. Epidemias de cesárea, o sea, la onda de que todas las mujeres tienen que tener hijos por cesárea. Y no es así. Se ha intitulado como una epidemia. Y aparte porque, ustedes saben, se tienen que dar cuenta que detrás de la cesárea hay un costo superior, muy superior, a lo que es un parto normal. Entonces tiene otro trasfondo también, ayudado por la costumbre que han ingresado, digamos, las mujeres en el tema de la conservación de su cuerpo, de hacerlo por cesárea. Epidemia química. ¿Con qué tendrá que ver una epidemia química? Con la cantidad de compuestos químicos que ingerimos a través de los alimentos, que contactamos a través del medio ambiente, que consumimos a través de los medicamentos o a través de algunas, digamos, especialidades, por así decir, que nos hacen propaganda, que nos hacen bien para esto, bien para lo otro, que nos mantiene la silueta, que nos hace más lindo, y resulta que no es otra cosa que un arsenal de compuestos químicos que terminan destruyendo funciones vitales dentro de nuestro organismo. Fíjense que ahí habla la contaminación química cotidiana. ¿Cuál es la cotidiana? La que está inmersa en los alimentos que consumimos, en la conservación de los alimentos que consumimos o en la adulteración de los alimentos que consumimos. Esta epidemia es terrible, ¿no? Medicamentos psiquiátricos y el asombroso aumento a las enfermedades mentales. Fíjense, se lo toma como una epidemia. ¿Por qué? Porque resulta que está ocurriendo que en los viejos, voy a hablar directamente, que son tratados con arsenales de compuestos químicos, resulta que cada vez tenemos más alterados mentales a medida que se utilizan más esos compuestos químicos. Entonces, ¿cómo se entiende? Si supuestamente esa medicación se les suministra para que estén bien y resulta que terminan estando más mal de lo normal.
medicamentos psiquiátricos de tipo ansiolítico, de tipo nervioso, atenuación de las cuestiones nerviosas, de la sintomatología nerviosa, y resulta que hay un aumento de la enfermedad mental con que termina todos los individuos de edad avanzada. Bueno, epidemia de ilusiones, pues esto se produjo en la etapa anterior, pero fíjense hasta dónde llegó a utilizarse por, digamos, la explosión que tuvimos todo, prácticamente todo, digamos, pero no desde el punto de vista político, ¿no? Sino de las ganas que tenemos de vivir bien, de las ganas de utilizar este país tan rico, tan generoso, pero para vivir bien, no para vivir mal. Esa era la epidemia que hubo en ese momento. Porque parecía que por fin íbamos a estar bien. Por lo menos, eso es lo que pensábamos muchísimo en ese momento. No es que no importa si lo dejamos o no lo dejamos de pensar. Me estoy yendo al título. Los problemas de dengue cada rato, cada año. Y tenemos brote y epidemia. Y entonces tenemos que hacer una reflexión. El primero, la epidemia. No sé si se ha hecho esta pregunta, pero es fundamental. Una epidemia, como vamos a ver ahora, ¿depende de la frecuencia, del alto número? No, señor. No es así. Yo puedo tener una manifestación altísima, muy por encima de la frecuencia usual. Perdón, me estoy equivocando. Me refiero a considerar o a valorar que una situación es epidémica porque simplemente me asusta el número. No hago otra evaluación que el solo hecho que me asusta el número. Entonces digo, esto es una epidemia porque me exalto en mis considerando. Entonces depende el hecho que sea una epidemia del número de individuos afectados. No, señor, depende del valor esperado. No es del presente, sino del esperado. En la próxima clase vamos a ver de dónde sale el famoso valor esperado. Hace referencia como caso porque los eventos de salud están condenados y circunscriptos a su evaluación de frecuencia, en su evaluación de frecuencia a una determinación que se denomina valor esperado. Están condenados, eso es cierto. Yo no puedo decir que estamos frente a un estado de epidemia porque aparecieron un número de casos y me da la sensación o me da la impresión o me asusta y digo que es una epidemia. No. La epidemia no depende del número de casos de ese momento, sino depende del valor esperado para ese momento, o sea, en esa unidad de tiempo, en esa semana o en ese mes epidemiológico. De eso depende la epidemia. Y el segundo, que es el brote, hace referencia a una situación de comparación como cifra mínima con la cual se puede establecer que un caso presenta características similares al otro. Es la condición sine qua non para definir lo que es un brote. 2 o más casos. ¿Por qué no menos 2? Porque con uno no voy a comparar uno consigo mismo. Pero uno puedo comparar con el otro. Y ni que hablar si tengo 50. La comparación es terrible. Epidemia. Ocurrencia de la enfermedad en una comunidad o región claramente en exceso de su nivel normal esperado. Normal esperado, fíjense, siempre depende del esperado. Cuando la ocurrencia de casos de una enfermedad de naturaleza semejante en una región, otra forma de anunciarla, o comunidad excede claramente su número habitual, o sea, frecuencia usual. Eso me gusta más. Nunca me gustó el término exceso de su nivel normal. Porque a mí no me interesa que haya casos. No importa si son pocos. Yo quisiera que no haya ningún caso.
Entonces me disgusta ese término utilizado como tomar que determinado número de individuos siempre tiene que tener una enfermedad y eso es normal. A mí no me gustaría que más individuos contraigan SIDA, donde me incluyo. A mí no me gustaría que más individuos, como está ocurriendo ahora, que hay un rebrote de sífilis terrible, una enfermedad que no perdona. A mí no me gustaría que ahora se tome como normal un valor alto para la tuberculosis, dada la crisis que hay. Porque hace unos cuantos años que la tuberculosis, que una enfermedad que fue muy atacada y muy bien contrarrestada, viene remontando de nuevo. Estoy hablando de la tuberculosis en humano. Entonces yo no puedo tomar como normal eso. Ahora, ¿qué es esperado? Eso es otra cosa, o habitual. ¿Por qué habitual? Y porque no puedo hacer nada para detenerlo, o por lo menos la mantengo ahí. Pero de normal no puede tener nunca. Una situación epidémica es cuando en un momento aparece un aumento brusco de morbilidad y mortalidad. Eso es así. O sea, la aparición de demasiados casos es muy raro que no conlleve la muerte de individuos. Es muy raro. Siempre hay individuos, porque cuando son demasiados los casos, es de esperar que involucre a individuos débiles. Entonces hay un aumento repentino de la morbilidad y de la mortalidad que llama poderosamente la atención. Pero ¿cómo es el aumento? Por encima de lo esperado. O sea, que esa situación crónica, que estaba más o menos estabilizada, porque siempre había el famoso normal o el famoso habitual, se produce un grado de morbilidad y mortalidad muy por encima de esa situación que siempre está. Y acá viene algo fundamental y vamos a cortar acá. Hay otro enunciado que dice que epidemia, un número de casos inusual de una enfermedad de naturaleza similar en un momento, fíjense bien esto, en un momento limitado y en un lugar limitado, que proviene de fuente común o propagada. Se presentan tasas elevadas de incidencia. ¿Qué es tasa elevada de incidencia? Demasiados casos nuevos, que excede la incidencia normal esperada. Y acá tengo el famoso brote epidémico, que no es ni epidemia ni brote, porque para brote le queda grande y para epidemia le queda chico. Perdón, es al revés. Para brote le queda chico y para epidemia le queda grande. ¿Por qué para brote le queda chico? Porque el brote, al considerarlo en sí, va a tener un número determinado, que puedo no conocerlo o puedo no saber cuántos se van a dar. Y la epidemia va a tener un número que va a estar por encima del valor esperado. Ahora, ¿qué le da el brote al brote epidémico? ¿Y qué le da la epidemia al brote epidémico para que esta situación que se esté dando no sea ni brote ni epidemia? El brote le da al brote epidémico que estamos hablando de un evento circunscripto en tiempo y espacio. Está muy comprimido. Pero resulta que en el número, o sea, en la frecuencia de ese evento, la cantidad de individuos que caen está muy por encima del valor esperado. Entonces, ese evento saca de la epidemia su condición de aspecto cuantitativo. O sea, la apreciación cuantitativa se la pide a la epidemia y la inserta en este evento localizado en tiempo y espacio. Eso es lo que se denomina brote epidémico. Hoy por hoy, la mayoría de las enfermedades son brote epidémico, salvo el corona. ¿Por qué son brote epidémico? Porque el hombre
hoy en día tiene la ciencia tan adelantada que no va a permitir los sufrimientos que ocurrían en la antigüedad cuando venían esas famosas epidemias y no era que caían un número determinado de individuos, caían países y continentes enteros con valores que oscilaban entre los 1.500 y 5.000 muertos por día, donde China, en un momento de 120 millones, se le redujo la población a 90 millones. Eso era epidemia, pero para que mueran esa cantidad de individuos se necesita tiempo. La epidemia está extendida en el tiempo, no se corta sino más. Es esto lo que estamos viviendo con el corona. Lo que pasa que esta epidemia de corona ganó tanto espacio y encima reunió todas las características y todas las particularidades que establece la OMS para que sea una pandemia, en el hecho de ser un agente totalmente nuevo, en el hecho de que la población entera no tengamos defensa contra esta gente, en el hecho que sea altamente transmisible de un individuo a otro y en el hecho de producir casos graves y fatales. Son las condiciones exigidas por la OMS. Fíjense que la OMS esperó el tiempo prudencial para que se cumplan estos preceptos y recién determinó el estado de pandemia a nivel mundial por coronavirus. Lo mismo ocurrió con la influenza aviar, con la influenza humana, donde había tomado casi 60 países, pero todavía no declaraba el estado de pandemia. Entonces vuelvo a reiterar la pregunta de examen que nunca suelen contestar, que se hacen un enredo, y cuando yo le pregunto qué es un brote epidémico, que se puede decir con 5 palabras, pero claro, para decirlo con 5 palabras hay que estar consustanciado con lo que es brote y lo que es epidemia. Y saber de raíz lo que es brote y lo que es epidemia. Entonces sí, una vez que yo sepa realmente los conceptos de brote y epidemia, puedo incursionar en lo que es un brote epidémico. Y epidemia propagada no es otra cosa que una patología que se transmite de un animal o persona enferma o animal a persona sana por contacto directo o indirecto. Ustedes saben el mecanismo de transmisión, directo o indirecto, pero siempre es de un individuo sano de un individuo enfermo a un individuo sano. Y entonces se suceden los distintos periodos de incubación porque nueva oleada de individuos van contrayendo el agente. Ahí tienen ejemplos, brotes epidémicos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, de fiebre amarilla, de infección por virus Zika, de fiebre amarilla, gripe aviar. O sea, son situaciones que no son eternas como en la Edad Media. En la Edad Media, con las epidemias, para empezar, la gente no sabía de qué se trataba, no sabía qué era lo que le ocasionaba tanto daño, y se tenía que sentar a morir nomás, no le quedaba otra cosa, porque si no conocía el agente o cuál era el elemento que le estaba produciendo eso, menos conocía el tratamiento. Por supuesto que se revoleaban tratamientos de los habidos y por haber, como en el caso tan drástico que tenían los tratamientos de la sífilis antes que aparezca la penicilina. Era terrible, hasta un hierro incandescente, tocar la llaga de las heridas, era terrorífico. Pero hoy por hoy la humanidad, la ciencia, con los avances que tiene, no permite eso. Por eso lo detiene. Es muy difícil que no pueda detener algo. Fíjense, miren, si será estrangulante la situación, que ahora se avisora para que dentro de un par de meses ya nosotros
seguramente vamos a contar con una vacuna contra el coronavirus, después del estrago que está produciendo a nivel mundial. Yo creo el estrago económico que es 1000 veces mayor que el estrago de las personas muertas que tienen su cuenta, en su haber. Y la curva epidémica nos va a quedar para representar en lo que es la próxima clase, la construcción de la curva epidémica, y directamente para entrar en lo que es la determinación de brote epidémico. Así que vamos a hacer un corte acá porque se nos ha extendido demasiado en la clase de hoy. Es un tema muy largo, es sumamente importante y no me gusta dar títulos y entregar títulos sin explicar cómo corresponden las situaciones, porque justamente si entregamos títulos vienen y llueven las preguntas de por qué esto, por qué el otro, y qué empleo acá y qué empleo allá. O sea que son fundamentales y en mi persona considero que si no hay una explicación razonable de por medio, es muy difícil entender los temas. Y sobre todo en esta materia que exige 95% de razonamiento y 5% de conocimiento. Así que frente a cualquier duda, como siempre, estamos y vamos a permanecer en el lugar que corresponde. Muchísimas gracias.